Sí, hola. Ahora les vamos a mostrar un programa que hemos hecho con el doctor Daniel Mascher, que es una autoridad en el área de enfermedades infecciosas y vacunas. El interview fue hecho en inglés, pero gracias a la magia de la inteligencia artificial, ustedes lo van a escuchar en castellano con nuestra propia voz. Así que los dejo ahora con la introducción al programa y el doctor Mayer hablándonos a todos en español. Bienvenidos a otro podcast de salud y comunidad en Gorson Home Community. Nos vacunamos para estar protegidos contra enfermedades como gripe, COVID, herpes zóster, bacterias, neumonía, etc. Hoy vamos a hablar de datos recientes publicados por diferentes investigadores de todo el mundo que muestran un beneficio adicional de las vacunas. Para informarnos y educarnos sobre este tema, tenemos el honor de contar con la presencia del distinguido profesor de medicina, el doctor Daniel Mascher. Dr. Mascher realizó sus estudios de pregrado en la Universidad de Harvard y se graduó como médico en Columbia. Ambas escuelas se encuentran en el 1% superior de las facultades de medicina del país. Posteriormente, realizó su especialización en enfermedades infecciosas en la Universidad de Tufts como becario del Instituto Nacional de Salud. Tras su formación, se trasladó a Houston como profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Baylor, que se encuentra entre el 10% de las mejores facultades de medicina del país. Tras ascender hasta alcanzar el rango de catedrático durante una larga trayectoria profesional, ahora es profesor distinguido del Baylor College of Medicine. Doctor Mascher, gracias por dedicar tiempo a la entrevista de hoy en Salud y Comunidad. Es un gran placer y espero poder ser de alguna ayuda. Sin duda lo será, lo sabemos. Como decía en la introducción, un artículo científico publicado por investigadores en Gales ha mostrado pruebas contundentes de que las vacunas contra el herpes zóster, entre otros beneficios, protegen contra la demencia. ¿Cómo es posible que la vacuna contra un virus reduzca el riesgo de demencia en un 20%? Bueno, el herpes zóster Es una, es una infección desagradable. No es solo una erupción cutánea dolorosa. Afecta a toda la persona y deja a algunas personas debilitadas, enfermas, durante largos periodos de tiempo y también causa cierto grado de demencia. La vacuna contra el herpes zóster en la actualidad es sumamente buena. La primera vacuna era aceptable, pero la que se desarrolló después es una vacuna sumamente eficaz. Yo me la he puesto, mi esposa se la ha puesto, mis hijos ya son adultos, pero aún no tienen la edad suficiente para recibir la vacuna contra el herpes zóster. Pero sin duda debería ser aplicada a todos los adultos mayores. ya veo. Y además, un estudio reciente publicado por investigadores en California muestra que las infecciones por influenza, COVID y otros virus aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo puede una infección viral estar involucrada en la inducción de esta enfermedad en el corazón? Bien, ese es un tema especial de mi experiencia. Durante muchos años existieron gráficos y tablas informativas que mostraban claramente cómo la influencia de que mostraban que los brotes de influenza estaban asociados con un aumento en las muertes. Y aunque no lo creas, la gente no tenía claro cuál era la causa de esas muertes. Yo comencé estudiando la típica neumonía neumocócica. Esa es la forma más común de neumonía bacteriana. Y demostré que había un enorme aumento en la tasa de ataques cardíacos alrededor del momento en que las personas tenían neumonía neumocócica. Y eso, sorprendentemente, nunca se había documentado antes.
Y luego lo demostré para otros tipos de neumonía y otras clases de bacterias. La infección bacteriana, y eso llevó a que la gente comenzara a observar cuidadosamente la influenza, no solo la asociación entre la influenza y la muerte, sino cuál era la causa exacta de la muerte. Y la causa exacta de la muerte son los ataques cardíacos. Es absolutamente cierto. En el caso de la neumonía neumocócica, de hecho, en el caso de varias infecciones, lo que hicimos fue que analizamos a nuestros pacientes durante medio año antes y medio año después de que tuvieran una infección. Y trabajo en el Centro Médico de Asuntos de Veteranos, así que tenemos registros completos de nuestros pacientes. Y los hombres mayores tienen ataques cardíacos ocasionales, insuficiencia cardíaca que empeora ocasionalmente, y nosotros hacíamos un seguimiento de esos casos. Así que había un evento aquí, otro evento allá y otro más. Pero dentro de un par de días antes y unos días después de que tuvieran neumonía, hubo un enorme aumento en la tasa de ataques cardíacos, como un aumento de 20 o 30 veces en esos pocos días. No es solo un aumento de 5 o 6 veces. Es un aumento de 5 o 6 veces durante un periodo de 6 meses. Pero durante los pocos días alrededor de la neumonía viral o bacteriana real, hay un aumento enorme en la probabilidad de ataques cardíacos. Así que eso es absolutamente cierto. Entonces, muchas personas piensan que conocen a alguien que murió de un ataque cardíaco, pero no consideran que lo que sucedió es que estaban predispuestos al ataque cardíaco debido a una infección. ¿Es correcto? Exactamente así es. Lo que hace la infección es que causa inflamación en los pulmones, principalmente. Entonces, esas placas de arteriosclerosis en los vasos del corazón tienen células inflamatorias en su interior. Y cuando tienes una infección inflamatoria grave, como una neumonía viral, como la influenza, entonces la inflamación en esas placas de arteriosclerosis aumenta y de hecho se rompen y bloquean el vaso sanguíneo. Si bloqueas un vaso sanguíneo en el corazón, eso es lo que provoca un ataque cardíaco. Y deberíamos decir que esto podría prevenirse al menos en cierta medida porque tenemos vacunas contra la gripe, contra el COVID y también contra la neumonía bacteriana. ¿Es correcto eso? Esto es absolutamente correcto al 110%. Me puse la vacuna contra la influenza y la vacuna contra el COVID en las últimas semanas y me puse la vacuna contra la neumonía el año pasado, así que no necesito otra. Pero insto a todos los adultos mayores a que se pongan estas vacunas. Así que tal vez muchos de estos ataques cardíacos podrían haberse prevenido si estas personas se hubieran vacunado. Absolutamente. Entonces, hablando sobre la prevención de enfermedades infecciosas, así como de la demencia, un estudio retrospectivo que involucró a casi 1 millón de pacientes de 65 años o más, publicado por investigadores de aquí, de UT Health en Houston, muestra que la vacunación contra la influenza reduce el riesgo de demencia en un 40%. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, me da un poco de vergüenza decir, señor, que no he leído el estudio. Lo siento, no me diste tarea, debiste haberme enviado esto. Sí, o está bien, claro, por supuesto. Yo diría que los investigadores de esto es UT Houston, ¿correcto? Eso es correcto, sí. Los investigadores de UT, yo estoy en Baylor, así que algunas personas piensan que somos competitivos. No somos competitivos, somos colegas. Y el trabajo que se realiza en UT Houston es de muy alta calidad. Y estoy bastante seguro de que si eso es lo que dice, entonces es absolutamente cierto. Sí, pero mencionas algo que es muy, muy importante. A veces, sabes, tenemos algo, hay personas que son médicos, incluso médicos que van a paneles y hablan de todo, y tú demuestras algo que es muy importante sobre personas como tú, que son de una universidad prestigiosa. Cuando no sabes sobre algo, dices, no lo sé, debería investigar y hacer algo de investigación sobre eso. ¿Sabes?
Sí, sí, exactamente. Y sabes, el problema, doctor, es que hay muchas cosas en Internet que simplemente no están verificadas. Simplemente no es cierto. La gente escribe sobre anécdotas. Conocen a alguien a quien le pasó algo después de una vacuna y piensan que las vacunas son malas. Recibí una llamada telefónica de mi hermano menor, que es un médico excelente, y me preguntó si para los niños los riesgos de la vacuna contra el COVID eran peores que los beneficios. Este es mi hermano, que es un muy buen doctor, y le dije, David, ¿cuáles son los riesgos de la vacuna contra el COVID en niños? Y él dijo, bueno, está la pericarditis. Le dije, eso ocurre en 1 de cada 1 millón de casos de vacunación. Y estos son, él es un médico inteligente, ha obtenido esta información de Internet. Así que ya sabes, el CDC solo tiene un sitio web. Y desafortunadamente, bajo la administración actual, ha sido suprimido hasta cierto punto. Pero el CDC siempre ha sido una fuente de información confiable. Y es un sitio web luchando contra miles de sitios web que difunden tonterías. Así que es muy difícil que la verdad sea escuchada. Las vacunas son realmente protectoras. Los beneficios superan con creces los riesgos. Realmente soy un experto en este tema. Estoy completamente vacunado. Mi esposa está completamente vacunada. Tengo 3 hijos. 2 son médicos. Uno es doctor en filosofía. Y todos han sido vacunados y mis nietos también han sido vacunados. Y así es como debe ser. Para eso son las vacunas, para prevenir la enfermedad en sí y luego las complicaciones de la enfermedad. Por ejemplo, el infarto, la demencia o cualquier otra consecuencia que le siga. Existe ese COVID prolongado que es un problema terrible. Las personas sufren durante largos periodos de tiempo. Después de una neumonía, a los adultos les toma mucho tiempo recuperarse. Yo fui el primero en incluir eso en un libro de texto. Incluí eso en el libro de texto de medicina de Harrison, basándome únicamente en mis propias observaciones. Tuve pacientes y amigos que tuvieron neumonía y les tomó meses recuperarse. Sí, y debo aclarar, diría que el Harrison, el libro, es el que usan todos los estudiantes de medicina en este país y en muchos otros países, ¿no? Sí, sí lo es. Sí, y tú aportas algo, ¿no? Porque la gente está siendo bombardeada todo el tiempo desde Internet, en Facebook, etcétera, sobre todas estas afirmaciones falsas, ¿no? Y en una encuesta reciente publicada por la Fundación Kaiser encontraron que el 34% de los hispanos frente al 19% de los afroamericanos y el 14% de los blancos no hispanos son más propensos a creer las afirmaciones falsas de que las vacunas contra el sarampión son más peligrosas que el propio sarampión ahora. Hay un estudio que vi y es muy lamentable porque lo que eso provoca es que las personas que realmente necesitan las vacunas y podrían beneficiarse de ellas no se las están poniendo porque escucharon que las vacunas van a ser dañinas. Esa es una desinformación terrible. Sí, y sabemos que los misiles matan, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Muchas gracias. Sí, esto es muy desafortunado y realmente aprecio mucho que estés hablando con nosotros hoy porque vivimos aquí o trabajamos en esta zona de Goldstone y Sharpstown, aquí en el suroeste de Houston, y escuchas a la gente decir eso todo el tiempo porque lo leen en internet, escuchan a alguien que se los contó y es muy importante que escuchemos a personas como tú. Puedo mencionar también cosas como las vacunas infantiles, la vacuna contra el sarampión. Casi Estados Unidos casi había eliminado el sarampión. Quiero decir, yo entreno a especialistas jóvenes en enfermedades infecciosas. Ellos nunca han visto un caso de sarampión. De repente hay un gran brote de sarampión. ¿Por qué? Porque hay personas que están en posiciones de autoridad, como Robert F. Kennedy Jr., quien es ignorante en lo que respecta a la medicina y no tiene ningún derecho a estar a cargo de los asuntos de salud y humanos en los Estados Unidos de América.
Y él declara que las vacunas son cuestionables o que causan autismo u otras tonterías por el estilo. Sabes, la gente cree eso. Dicen, bueno, él es importante. Fue designado por el presidente para ser el jefe. Ha despedido a los verdaderos expertos del CDC. Eso es el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Ha disuelto el comité que durante años dio las directrices sobre vacunas. Conozco a esas personas. Eran verdaderos expertos. Eran pediatras expertos. Eran expertos en vacunas. Eran expertos en enfermedades infecciosas. Y los despidió y los reemplazó por personas que piensan que las vacunas son de alguna manera peligrosas, lo cual es una tragedia. Así que estamos teniendo brotes de sarampión en los Estados Unidos de América. Hemos tenido brotes de paperas, estas enfermedades habían desaparecido. Nadie vio estas enfermedades durante 3 o 4 décadas. Y de repente la gente las está viendo porque tenemos padres jóvenes que han sido muy mal influenciados por estas tonterías en los medios. Es muy interesante que menciones eso y que haya estado presente durante tantos años. Sí, soy un hombre mayor, he estado aquí muchos años, es cierto. Y recuerdo haber hablado con pediatras que han estado en práctica por más de 30 años y les encanta la vacuna contra la neumonía bacteriana, todas estas bacterias que también producen enfermedades en el oído en los niños, porque dicen que después de que estas vacunas estuvieron disponibles, ya no ven muchos casos de niños con este tipo de enfermedades. Precisamente, puedo explicar también por qué la vacunación infantil previene la neumonía en adultos. Me gustaría explicar eso. ¿Está bien así? Por supuesto, por favor. Bueno, la vacuna actual contra la causa más común de neumonía se basa en una bacteria llamada neumococo, que, al igual que la neumonía, fue descubierta como la causa común de esta enfermedad. Si te vacunas en los niños pequeños, entonces no portan el organismo en la nariz y la garganta. Si los niños pequeños no son portadores del organismo, los adultos no se contagian. Así que la vacuna no solo disminuye, casi elimina esta infección en bebés y niños pequeños, sino que también la reduce considerablemente en adultos. Entonces, si los niños no reciben la vacuna antineumocócica, que es la vacuna contra la neumonía, si los niños no la reciben, los adultos estarán expuestos a la bacteria y contraerán la enfermedad. Así que los niños quedan protegidos, pero también están protegiendo a sus abuelos. Exactamente. Y ya que mencionas este tema, estaba pensando, en cuanto a la otra vacuna que ahora está disponible para personas de 55 años en adelante, la vacuna contra el virus respiratorio sincitial, porque protege 10.000 personas mayores de 65 años, mueren cada año en Estados Unidos por la infección con este virus. Pero si se vacunan, no solo se protegen a sí mismos, también están protegiendo a los niños. ¿Es correcto eso? Eso es. Cierto. Eso es cierto porque cuando estás vacunado no esparces el virus. Exactamente así es. Así que esto es muy importante para las personas que no pueden vacunarse en este momento. Es muy importante que sepan que si dejan a sus hijos, a los niños del vecindario sin vacunar, no solo no van a estar protegidos contra una enfermedad que puede matarlos, sino que también están protegiendo a todos los niños alrededor. Sí, eso también es muy importante. Bien, entonces estaba pensando mientras te escuchaba que mi padre me contó que en los años 50, cuando había polio, la gente estaba desesperada y los padres hacían cualquier cosa. No sabían qué hacer, pero intentaban cualquier cosa porque estaban muy preocupados de que sus hijos contrajeran la polio, hasta que se desarrolló la vacuna contra la polio en los años 60 y ahora ya no escuchamos hablar de la polio. Así que las vacunas en algún momento su propio éxito fue lo que hizo que ahora escucháramos todas estas afirmaciones falsas. Es muy cierto. Soy lo suficientemente mayor para recordar polio. Mi primo más cercano tuvo poliomielitis.
Fue un caso leve, así que lo superó y recuperó la mayor parte de sus fuerzas. Pero mi madre no nos dejaba beber de las fuentes de agua porque tenía miedo de que nos contagiáramos en Central Park, en Nueva York, donde me crié. Y nos manteníamos alejados de la gente y había epidemias de polio. Es absolutamente cierto. Y eso fue eliminado por las dos vacunas que fueron desarrolladas por Sabin y luego por Sal. Estas vacunas eliminaron la enfermedad. Y como digo, la vacuna contra el sarampión casi eliminó la enfermedad en los Estados Unidos de América. Casi no hubo un solo caso de sarampión durante 15 o 20 años. Y de repente, por culpa de estas tonterías y de Internet, hubo un enorme aumento en el número de casos. Y fue en el oeste de Texas y se está extendiendo por Estados Unidos porque hay personas que creen en estas cosas, que escuchan sobre que la vacuna contra el sarampión causa autismo y otros problemas. ¿Puedo decir una cosa más sobre eso, por favor? Sí, por supuesto. Hubo un investigador que publicó un artículo en una importante revista médica que vinculaba las vacunas con el autismo. Más tarde se demostró que él publicó datos falsos. Él mintió sobre sus datos. El artículo fue retirado. Eso significa que la revista lo elimina de la literatura científica. Además, como él ya lo había publicado, hubo personas que lo estudiaron y demostraron que las vacunas no estaban asociadas con el autismo. Mi hija menor tiene un doctorado en autismo. Todos los que saben sobre esto saben que las vacunas no causan autismo. Hay un famoso médico especialista en enfermedades infecciosas en Houston, cuya hija es autista, el doctor Peter Hotez, y él ha escrito un libro que dice que las vacunas no hicieron que mi hija Rachel fuera autista. Ese es el nombre de su libro, y sin embargo, esta tontería continúa porque hay 100 personas diciendo mentiras y falsedades por cada una o dos personas que intentan decir la verdad. Por eso es tan importante escuchar a los expertos como usted. Espero que muchas personas vean este podcast y si tienen alguna pregunta pueden escribirla en esto se va a transmitir en Facebook e Instagram. Y pueden hacer cualquier pregunta y si está bien puedo reenviar la pregunta. A usted si tienen alguna pregunta sobre la seguridad de las vacunas y lo importantes que son las vacunas para proteger contra todas estas enfermedades infecciosas tan desagradables que han matado a tantas personas y niños a lo largo de los años antes de que fueran desarrolladas. Absolutamente. Bien, ¿hay algo más que le gustaría agregar, por favor? Espero que la gente salga y vacune a sus hijos de acuerdo con las recomendaciones oficiales y que no tengan ninguna duda al respecto, porque no hay dudas de que los beneficios de la vacuna superan con creces cualquier inconveniente. Los beneficios de la vacuna superan con creces el riesgo de las enfermedades y también los adultos deberían vacunarse contra el COVID, la influenza y la neumonía. De acuerdo. Doctor Masser, muchas gracias por su tiempo. Ha sido Un gran placer y honor, señor. Muchas gracias. bien. Adiós por ahora. Adiós por ahora.